Hola amigos de YouTube. En el video de hoy les voy a traer una alarma que hice que es portátil, casera y muy efectiva. La pueden usar y llevar donde quieran. La pueden en el campamento, en infinidad de lugares que ya les voy a mostrar en donde se puede usar este tipo de alarma sonora. Para su construcción vamos a necesitar dos baterías de 9 volt, pero una que esté descargada porque es para desarmarla y una que es la que vamos a usar para alimentar esta alarma. Lo primero que debemos hacer es conseguir un conector para estas baterías. Los conectores vienen, pero si no los consiguen los podemos sacar de otra batería que ya esté para tirarse, que ya esté descargada, lo vamos a utilizar. Para desarmarlo vamos a abrir aquí todo alrededor y vamos a levantar este cartoncito que tiene acá. Aquí ya se encuentran los terminales que los vamos a cortar porque no nos hacen falta y desechamos el resto de la pila. Esta chapita también la podemos cortar. Bueno, ahora sí ya tenemos el conector para poder conectar en la pila, Si lo consiguen hecho mejor y si no lo hacen como les acabo de mostrar. Una vez que tengamos este conector, le vamos a soldar al más pequeño un cable celeste, soldamos con un cautín aquí, y del otro lado un cable rojo. O sea que les va a quedar invertido a la verdadera polaridad, ya que la polaridad de la pila es el positivo, es el chico, y el negativo es el grande. Pero como esto va a estar ahora invertido, metido aquí, el chico nos va a quedar en el positivo, que acá sería el grande. Ya tenemos una parte hecha. Ahora vamos a tomar un trozo de cualquier chapa fina. Vamos a cortar una tira de unos 8 o 10 centímetros. Y de esa tira cortaremos una de 4 centímetros y la otra de 3 centímetros y medio, un poquito más corta, para que nos quede así dos pedacitos de chapa. A esos dos pedacitos de chapa le soldaremos aquí en sus puntas dos pedacitos de cable rojo, así no se confunden en la conexión. Los dos que sean rojos. Nos va a quedar esto que tenemos acá, dos chapitas con un cable y el conector para la pila o batería. Y ahora vamos a necesitar una pequeña sirena piezoeléctrica, que esta es un poco grande para lo que yo la quiero usar, pero vienen más chiquitas también, del tamaño de un pulgar más o menos, así, de una uña. Son unas sirenas muy estridentes que suenan muy fuerte. En este caso esta es de 105 decibeles. Es bastante molesto el ruido que tiene. Con esto ya tendremos para hacer nuestra alarma. Procedemos al armado. Vamos a tomar una de estas chapas, la más larga, y la vamos a pegar aquí sobre la pila. Esto lo pueden hacer con algún pegamento epoxi o en el caso mío yo prefiero usar la cinta doble faz. Estas cintas son muy prácticas para pegar cualquier cosa, así que pegaremos una cinta doble faz aquí de esta forma. Luego le sacaremos el protector que tiene arriba y pegaremos esta chapa, tal cual lo ven acá. Luego vamos a tomar otra tira de esta cinta doble faz y la pegaremos arriba de esta. Y luego esta chapita que ven aquí la vamos a curvar ligeramente un poquito hacia abajo para que se pegue a la otra. La vamos a doblar bastante para que una vez que esté acá arriba quede tocando con la otra. Esto que tenemos aquí es un interruptor, lo que hemos hecho aquí. La tensión va a entrar por uno de estas chapas, por la de abajo. Se va a cerrar aquí, con esto que está doblado, va a tocar en la chapa y va a salir por el otro cable accionando la alarma. Ahora que tenemos esto, vamos a colocar estos terminales en su lugar, en la pila. Y vamos a unir el rojo con el rojo que está debajo. O lo pueden soldar directamente ahí, pero para que no se equivoque lo vamos a hacer así. Y aquí lo pueden encintar un poco con cinta aislante o bien con un termo contraíble. Ya van a ver lo increíble de esta alarma y lo segura que es.
No necesita un diagrama porque lo estamos haciendo paso a paso, es muy sencillo de seguir todo esto. Ahora vamos a tomar los cables de la sirena piezoeléctrica. El rojo lo vamos a poner al rojo con el otro rojo. Lo unimos también acá y también lo encintamos. Ahora tomaremos otro trozo de cinta y se lo vamos a pegar del otro lado de la pila. Le sacamos la cobertura y la pegamos en alguna parte que deseemos. En este caso yo la voy a pegar acá para que quede una sola cosa, nuestra alarma. Entonces queda una sola pieza ya todo junto, ¿eh? Y ahora vamos a ver el sistema para disparar esta alarma. Como este interruptor es normal cerrado porque se están tocando las dos chapas, la tensión entra de acá y sale por el otro porque se unen a través aquí en la punta. Entonces debemos abrir eso. ¿Cómo vamos a abrir ese interruptor? Con cualquier material aislante. Puede ser un cartón, un trozo de una tela, un trapo. Puede ser una plancha de acrílico, cualquier cosita que le metamos acá entre medio de las dos. Lo vamos a poner así, así se ve mejor. De esta forma nuestra alarma ya estará desactivada y ahora debemos unir el cable celeste que salía de este lado con el negativo de la sirena, o en este caso es negro. Lo uniremos aquí y ya nuestra alarma está lista. Bueno, y nuestro disparador ahora, ¿cuál va a ser? Este pequeño hilo que no sé si lo alcanzan a ver. Este hilo puede ser un hilo de coser, puede ser una tanza. Cuando nosotros querramos accionar esta alarma, simplemente debemos tirar de acá de este hilo, que es casi invisible, y la alarma se va a disparar. Ya vamos a ver ahora en qué lugares las podemos utilizar. Son montones. Ustedes ya le van a dar la utilidad que quieren, ya que esto es totalmente portátil, no tiene ningún consumo de energía, excepto en el momento que está funcionando. ¿Cómo funciona esto? Cuando se toca este hilo, que estará fijo en alguna parte donde querramos que la persona que pase o la puerta que se abra accione. Simplemente tiramos acá y va a sonar la alarma. Pero ahora vamos a probarlo y vamos a ver en cuántos lugares las podemos utilizar, y quiero que ustedes en los comentarios también me digan en dónde pondrían este tipo de alarma. Bueno, vamos a suponer que estamos en una terminal de ómnibus y bueno, tenemos un rato de espera y queremos dormitar un poco antes de que llegue nuestro colectivo, pero tenemos el problema de nuestro equipaje. En este caso tengo esta mochila, como podía ser una maleta o una valija, y necesito dormir un rato. Bueno, como habrán visto, cuando inmediatamente sacó la mochila, lo que a mí me quedó acá, quedó conmigo, el interruptor, y la persona se lleva la mochila haciendo ruido, o sea que ni siquiera puede escapar con la mochila porque el ruido lo va a seguir donde vaya. Y estando esto adentro, va a ser muy sospechoso. Así que este es uno de los usos que puede tener. Como ven, el sistema de anclaje es fácil, simplemente en la punta del hilo un alfiler de gancho enganchado en la ropa y listo el sistema. También la podemos usar en el caso de una puerta, por ejemplo, suponiendo que desde el exterior quieran abrir una puerta o un portón, con el mismo sistema que teníamos en la mochila. Cuando se abre la puerta, el alarma se dispara. Bueno, como habrán podido ver, el sistema es infalible y también se puede usar dentro de un auto o dentro de la cajuela de la moto, por ejemplo, con una pequeña tanza que vaya enganchada a uno de los rayos de la rueda. Cuando la moto quiere ser movida, se va a accionar el alarma. Y como va a estar dentro de la cajuela cerrada, no hay forma de desactivarla y va a seguir sonando. Si te gustó este video,
No te olvides de suscribirte y compartirlo para que podamos llegar a más gente y crecer un poco más cada día. Esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos.